Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oh, ¿cómo te va, Belisario? ¿Qué haces? Bueno, ¿cómo ves este dato que, bueno, finalmente el gobierno puede exhibir, ¿no? Un descenso muy marcado de la inflación, independientemente de otros datos de los que vamos a hablar en algunos instantes, ¿no? Sí, sí, efectivamente la inflación por primera vez en el gobierno de Javier Milei se redujo por debajo del 10% mensual, 8,8% vos lo marcabas. Un dato importante es que si bien efectivamente está bajando la inflación, no bajó tan marcadamente en relación al mes pasado, el mes anterior, digamos, este es el dato de abril, el mes anterior, en marzo, era del 11%, bajó un poco, pero no muy marcadamente, sobre todo, vos lo señalabas también, dado el contexto de depresión económica en el cual la política económica del gobierno nos está llevando. Dada la caída fuertísima que está viendo los niveles de producción y consumo en el país, el incipiente caída en los niveles de empleo y la violenta caída salarial, es llamativo, o no es, en realidad no es tan llamativo, pero justamente la política desinflacionaria del gobierno está siendo poco eficaz en ese contexto, digamos, uno podría plantearlo así. Y además, es interesante marcar que muchas de las estimaciones preexistentes, digamos, marcaban que supuestamente había muchos economistas de muchas consultoras que estaban marcando que la inflación iba a ser bastante más baja en este mes de abril, de manera tal que me parece que el resultado al fin y al cabo es un poco matizado. Sobre todo, agrego un dato más, cuando el gobierno decidió postergar varias veces los aumentos en tarifas de servicios públicos y el aumento de la nafta, entre otros elementos, durante el mes de abril y de nuevo en este mes de mayo. Me parece de nuevo entonces que en esas condiciones la caída en la inflación no parece ser un resultado tan positivo desde el punto de vista de la estrategia gubernamental. Si comparamos con los datos, digamos, de octubre del año pasado, por ejemplo, o del primer semestre del año pasado, todavía estamos muy por arriba de eso. En octubre del año pasado la inflación era del 8,3%. Entonces, digo, para el costo que está teniendo en términos de producción, ingresos y empleo, la verdad que la estrategia de caída en la inflación, digamos, la política que trata de llevar la inflación hacia la baja, es bastante poco eficaz. Vos creés, recién mencionabas algo que me parece que es clave, ¿no? Durante el periodo de la convertibilidad hubo deflación en la Argentina, es decir, inflación negativa, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, la tasa de desocupación alcanzó el 23%, 25%. ¿Vos creés que la contrapartida de todos estos esfuerzos que se están haciendo por planchar justamente la inflación, en algún momento van a empezar a pasar factura en este sentido? Y como dato relevante, por ejemplo, hoy 100 empleados operarios fueron suspendidos, fueron despedidos, mejor dicho, de una de las principales empresas fabricantes de neumáticos de nuestro país. Y hay quienes hablan de una desocupación que comenzará a hacer noticia a partir de ahora. ¿Vos coincidís con esto? Sí, efectivamente, todavía las estadísticas del INDEC vienen medio rezagadas en ese sentido, pero efectivamente se están empezando a ver los efectos muy fuertes sobre los niveles de empleo. También hubo despidos y suspensiones en cadenas de supermercados. En el día de hoy circuló también esa información. Digamos, este es el efecto inmediato de una política de contracción de la actividad económica muy violenta que pretende hacer caer la inflación. Pero a diferencia de la época de la convertibilidad, bueno, hay diferentes condicionantes, digamos, que el gobierno, digamos, herramientas que el gobierno no tiene a su disposición. En la convertibilidad, en los primeros años, el gobierno de Menem en este caso, tuvo un enorme ingreso de capitales, mucha cantidad de recursos para, a la vez que caía la inflación, evitar que la economía cayera en una depresión profunda. En este contexto, la economía argentina no está en condiciones de recibir un enorme ingreso de capitales, porque todavía tenemos cepo, digamos, controles de cambio muy fuertes. Sobre todo, este es el elemento central y me parece que la estrategia del gobierno en este sentido va a ser mucho menos eficaz que la de los primeros años de la convertibilidad, 91, 93, podríamos decir. Y me parece que esto es preocupante, porque vamos a tener lo peor de las dos cosas: niveles de inflación no tan bajos y a la vez niveles de desocupación en que van a empezar a crecer en una escala exponencial. La intención tan férrea de mantener a raya la inflación o hacerla bajar, ¿crees? Y también la necesidad de juntar divisas, ¿no? Bueno, hay que hacer Ujú. frente al swap con China, que finalmente no hubo acuerdo, ¿no? Y también los vencimientos con el fondo, si bien es verdad que van ingresando dólares justamente para... El fondo te presta plata para pagarles, es muy loco esto que pasa. Pero bueno, así funciona la economía internacional. La necesidad de conseguir divisas junto con la necesidad de mantener a raya la inflación, ¿vos creés que también termina de justificar esta política de achatar el consumo? Porque, ¿sabes? Si hay consumo, hay que producir más y en algún momento esa producción requiere de divisas porque hay que integrar materiales importados. ¿Crees que pasa un poco por ahí también la estrategia?
Yo creo que pasa por ahí, pero creo que es un error, porque me parece que en realidad el gobierno se está enamorando de esta idea de tratar de bajar la inflación y el único instrumento que tiene para aplicar es reducir el consumo, hacer caer la actividad económica, hacer caer el gasto público, reducir la inversión pública a casi cero. Y ya vimos las consecuencias hace unos días en un accidente ferroviario. Bueno, lo estamos viendo también en obras Ujú, públicas que ujú. empiezan a deteriorarse, no empieza a dar las rutas y otros elementos que empiezan a deteriorarse por la falta de inversión. Me parece que el gobierno en esto va por el camino equivocado, está priorizando un logro inmediato que puede ser bajar la inflación, que no creo que baje mucho más en los próximos meses, digo, va a bajar un poco más, pero seguramente no mucho más, pero el costo de hacerlo es gigantesco y no está resolviendo las contradicciones que tiene esta política económica. Yo señalaba esta cuestión, vos decías lo de la falta de dólares, efectivamente al gobierno, digamos, a la economía argentina le faltan dólares, pero no puede resolverse la falta de dólares a partir de llevar la producción a cero o el consumo a casi cero. Digo, es un sinsentido plantearse esa estrategia de política económica. Me parece que si sigue por ese lado, la cosa se va a empezar a poner más complicada todavía y bueno, creo que vamos a tener ciertas turbulencias desde lo político y desde lo económico en los próximos meses, me parece a mí.